Muy buenas tardes, mi nombre es Joel Zapata Salazar y estoy realizando este video para la materia de Historia Medieval. En esta ocasión les voy a hablar del poder real y del poder del Papa durante la Baja Edad Media. A lo largo de los primeros 3 siglos del segundo milenio, mientras que el pontificado y el imperio se debatían en luchas constantes por el dominio del mundo, las monarquías occidentales que se escapaban a la autoridad imperial, que no a la autoridad del Papa, alcanzaron un notable desarrollo económico y político, base de los grandes estados modernos. Esta evolución coincidió con distintos factores, entre ellos la institucionalización del feudalismo en primera instancia, para luego descomponerse como resultado de los progresos económicos y del surgimiento de las primigenias o de las prístinas clases urbanas, entre ellas la clase de los burgueses. Asimismo, se incrementó la demografía, se intensificaron los contactos con el Oriente como resultado de las cruzadas, se afirmó el derecho romano de Justiniano, donde se ratificaba la preeminencia de la autoridad real, y se fracasó en la idea de universalidad que trataba de imponer el pontificado y el imperio. Existieron entonces 4 grandes monarquías que se afirmaron en Occidente en un periodo de unos 350 años, entre el año 1000 y el año 1350. Estas fueron Inglaterra, Francia, Castilla y la Corona de Aragón. Estas 4 coronas o poderes reales tuvieron procesos diferenciados con algunos contactos parecidos más o menos regulares. Por ejemplo, en Inglaterra y en la Corona de Aragón se institucionalizó la política, evolucionando a una especie de preconstitucionalismo, mientras que en Francia y Castilla se robusteció el poder real y se fue perfilando la moderna monarquía absoluta que privaría prácticamente hasta la Revolución Francesa. En Francia, la dinastía de los Capetos se entroniza en el año 987. Al principio no fue otra cosa más que uno de tantos señoríos feudales que pasaron de ser reyes de los francos para convertirse en reyes de Francia. Con el matrimonio de Leonor de Aquitania, en el año de 1152, se dio lugar a la constitución de un poderoso bloque occidental desde el Canal de la Mancha hasta los Pirineos, y la división en Francia durante siglos de la Francia de los Plantagenets, que muy pronto se convertirían en reyes de Inglaterra, y en la Francia de los Capeto. El poder en Inglaterra, por su parte, los normandos que provenían del norte, ¿sí?, tenían una forma distinta de gobernar y una forma distinta de vivir. Invadieron las costas de Inglaterra en el siglo IX y de ahí se extendieron por algunas partes del Mediterráneo. Los dos más importantes fueron el Ducado de Normandía en Francia y el Reino de Inglaterra. Estos fueron sus emplazamientos más importantes. País que conquistaron Inglaterra a principios del siglo XI. Canuto el Grande fue el más notable de los reyes. Más tarde, Guillermo el Conquistador repartió muchos de los territorios entre sus caballeros y estableció el régimen feudal para asegurar el poder absoluto del rey. Hacia el año 1154, la dinastía normanda fue sustituida por la de los Plantagenets. Su soberano, Enrique II, poseía grandes territorios en Francia. A este le sucedió su hijo Ricardo Corazón de León, que al marchar con la Tercera Cruzada Palestina deja el gobierno del país en manos de su hermano Juan Sin Tierra. Este se enfrenta al rey de Francia, Felipe Augusto, que lo derrota en la batalla de Boivans. Como consecuencia, es obligado a jurar la Carta Magna, que era un conjunto de leyes que limitaban la autoridad del rey. A Enrique III, su sucesor, los nobles ingleses le impusieron los estatutos de Oxford, que limitaban aún más el poder real. Nace entonces el Parlamento bicameral, típicamente inglés. Por su parte, la Corona de Castilla, tras la batalla de Navas de Tolosa en el año 1212, demostró la superioridad de los cristianos frente a los musulmanes, pero el verdadero dominio se logró durante el reinado de los reyes católicos. Es con Fernando III el Santo en el año 1230 cuando se logró la unión definitiva de Castilla y León. Con este monarca y con su hijo Alfonso X el Sabio, el poder real adquiere fuerza y autoridad. Por su parte, la Corona de Aragón tuvo un proceso un tanto distinto. La reconquista acabó para Aragón con 2 importantes anexiones:
la isla de la Balearací y el reino de Valencia. Aragón organiza por intereses comerciales y políticos su expansión por el Mediterráneo, Sicilia, Cerdeña en los siglos XIII y XIV respectivamente y Nápoles en el siglo XV. Igual que en Castilla, el sistema de gobierno de Aragón era la monarquía hereditaria con todos los poderes, por lo que la caracteriza a la corona de Aragón fue precisamente estar constituida por 3 territorios: Aragón, Cataluña y Valencia, cada una con sus propias instituciones, leyes y costumbres. Se crean las cortes, pero cada territorio tenía sus propias cortes y cada uno tenía sus instituciones propias de autogobierno. Por su parte, el gobierno de los papas o el reinado de los papas tuvo su mayor florecimiento. Al papa se le consideró el primer y gran señor feudal. Tanto príncipes, reyes y emperadores tenían que someterse a la autoridad del papa, ya que su autoridad provenía, según decían ellos, directamente de Cristo. La lista de los papas guerreros durante la Edad Media sería interminable, pero vale destacar la figura durante la Baja Edad Media de 2 grandes papas. Uno de ellos sería el Papa Hildebrando, pequeño de estatura, torpe de apariencia, débil de voz, pero sobre todo grande de intelecto. Algunos más decían que era fogoso de espíritu y un hombre resuelto, un hombre de sangre y hierro, y partidario celoso del absolutismo papal. Se asoció con el elemento reformista y llevó al papado a su siglo de oro entre el 1049 y el 1294. Dominó los 5 reinos papales anteriores al suyo: León IX, Víctor II, Esteban IX, Nicolás II. Bajo cuya administración la elección de los papas se le quitó al emperador y se puso en manos de los cardenales. Desde entonces todos los papas, con pocas excepciones tales como los de Aviñón, han sido nombrados entre el clero italiano. Por otro lado, el Papa Inocencio III, que gobernó entre el año 1198 y el 1216, el más poderoso de todos los papas, reclamó ser vicario de Cristo, vicario de Dios, supremo soberano de la Iglesia y del mundo, tener el derecho de poner a reyes y a príncipes, que todas las cosas de la tierra y el cielo y el infierno están sujetas al vicario de Cristo. Llevó a la Iglesia al dominio supremo del Estado. Los reyes de Alemania, Francia, Inglaterra y prácticamente todos los monarcas de Europa obedecían a su voluntad. Aún trajo bajo su control al Imperio Bizantino, aunque su trato brutal de Constantinopla alejó aún más al oriente del occidente. Jamás en la historia se ha ejercido mayor poder en un solo hombre. Ordenó 2 cruzadas, decretó la transustanciación de Cristo en la comunión, confirmó la confesión auricular, declaró que el sucesor de Pedro jamás podrá en manera alguna apartarse de la fe católica, es decir, decretó la infalibilidad del Papa. Condenó la Carta Magna Británica, prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo, ordenó el exterminio de todo hereje, instituyó la Inquisición, ordenó la matanza de los albigenses. Más sangre se derramó bajo dirección suya y sus sucesores inmediatos que en época alguna de la historia de la Iglesia, salvo el intento del papado de aplastar la reforma en los siglos XVI y XVII. Creería uno que Nerón hubiese vuelto a la vida bajo el nombre del Cordero. En general, nosotros podemos observar que prácticamente la formación de los estados modernos y la consolidación de la autoridad de los monarcas, incluido el Papa como tal, se dio durante este periodo y se sentaron las bases de lo que serían los gobiernos que se desarrollaron a la postre entre los siglos XVI, XVII y XVIII, como decía, prácticamente hasta la Revolución Francesa. Es de ahí la importancia de la Baja Edad Media en los aspectos políticos y en la conformación y desarrollo del poder, ya que prácticamente es aquí donde los estados modernos arrancan y empiezan a formar incipientemente sus instituciones. Muchas gracias.